este ejercicio suele suponer alguna dificultad a la hora de sacar los datos para después utilizarlos. Entonces, voy más que nada a plantearlo, no lo voy a hacer entero, pero es por ver claramente cómo obtener los datos que nosotros necesitamos y que ya conocemos para hacer estos ejercicios de umbral de rentabilidad y de productividad. Nos dicen que esta empresa, bueno, pues que la cantidad que produce es de 160.000 manillas. Nos dicen que una manilla le supone a la empresa 0,5 kilos de aluminio. Y aquí es donde viene el problema. Nos dice que para fabricarla se necesitan 12 minutos de trabajo de un operario. Bueno, pues 12 minutos. ¿Cuál es el problema? Que más adelante nos dicen que la hora de trabajo de un operario es de 15 euros. Claro, si nos lo dan en minutos, esto lo primero que hay que hacer es pasarlo a horas, que aquí es donde viene el mayor problema. Sabemos que 60 minutos es una hora, por lo tanto, 12 minutos, ¿cuántas horas serán? Hacemos la regla de 3, ¿vale? Y simplemente, bueno, pues nos sale que van a ser 0,2 horas el tiempo que se dedica a hacer una manilla. Y sabemos que el coste de la manilla son 15, o el coste de cada hora son 15 euros hora. Y el del aluminio, lo voy a poner aquí a la misma altura, es 10 euros el kilo de aluminio, que también nos lo da el problema. Nos dice después que cada operario trabaja 1.600 horas. Operario, 1.600 horas anuales. Vale. Y también nos habla de que la amortización es de 50.000 euros y el alquiler que tiene que hacer la empresa de la nave es de 75.000 euros. Y además el precio de venta es de 18 euros. Precio de venta de cada manilla. Con lo cual ya tenemos los datos necesarios para calcular primero el apartado A, que en este caso nos piden productividad de cada factor, ¿vale? Tanto en unidades físicas como monetarias. Habría que calcular la productividad del factor de cada trabajador, perdón, no de cada factor. Calcula la productividad de cada trabajador, por lo tanto, productividad en unidades físicas del factor trabajo. Y sabemos cuál es, bueno, siempre la productividad es output entre input. Si es física, serán las unidades. Si es monetaria, tendremos que multiplicar por los precios y por el coste. Como no es física en este caso, el output es lo que se produce, 160.000 manillas. Y es muy importante, o por lo menos que no se nos olvide al final, pero es recomendable poner, cuando es las unidades físicas, 160.000 manillas. Y ponerlo de esta manera. Por otro lado, queremos saber las horas de trabajo. Sabemos que, porque nos dice la productividad en unidades físicas del trabajo, sabemos que cada manilla lleva 0,2 horas de trabajo. Por lo tanto, 160.000 manillas, ¿cuánto tiempo llevará? Pues si cada manilla cuesta 0,2 horas, 160.000 manillas costarán 160.000 por 0,2. Y pongo horas para diferenciar. Siempre resulta útil, como digo, poner cuando son unidades físicas qué tipo de unidades son. Ahora veremos por qué. Esto nos da 160.000. Vuelvo a poner manillas. Entre 32.000 horas. Y con esto obtenemos que la productividad en unidades físicas del trabajo son 5 manillas por hora. Porque en este caso manillas y horas no puedo quitar una a la otra, no se me iría ninguna y por lo tanto esta es la productividad en unidades físicas.
¿Por qué he puesto todo el rato manillas y horas? Porque el resultado, las unidades, es importante marcar que son 5 manillas cada hora. Esta es la productividad del trabajo. La productividad en unidades monetarias es lo mismo, en este caso del trabajo, es lo mismo pero multiplicado por los costes o por el precio. ¿Cuál es el output? Hemos dicho que 160.000 manillas, que es lo que la empresa produce. Y el precio, porque necesitamos saberlo en unidades monetarias, es de 18. ¿Y cuál es el input? En este caso, las horas de trabajo. 160.000 por 0,2 ya no lo vuelvo a poner porque lo tenemos ya calculado, 32.000. Y las horas de trabajo, perdón, el coste de cada hora son 15 euros. Por lo tanto, tenemos 2.880.000 entre 480.000 y nos da 6 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada hora de trabajo que se emplea en esta empresa se generan 6 euros. Y por último, no voy a hacer la gráfica, pero sí que voy a calcular el umbral de rentabilidad. Aquí lo que tenemos, bueno, sabemos que necesitamos el coste fijo. ¿Qué costes tenemos? El aluminio depende de las manillas. Cuantas más manillas, más aluminio. Por lo tanto, será variable. Las horas de trabajo depende de las manillas. Cuantas más manillas, más horas de trabajo. Será variable. Y después tenemos la amortización, que esto es la depreciación que tiene la maquinaria, que normalmente se deprecia por el paso del tiempo simplemente. Por lo tanto, este va a ser un coste fijo. Y el alquiler, que la nave la tenemos que tener alquilada y por lo tanto, produzcamos o no, lo vamos a tener ese coste. Por lo tanto, el coste fijo va a ser 75.000 más 50.000. Y esto nos va a dar un coste fijo de 125.000 euros. Por otro lado, el precio, que ya nos lo dan, que son 18. Y el coste variable. En este caso, ya directamente, como tenemos el coste de el aluminio por manilla y el tiempo por manilla, ya podemos sacar el coste variable unitario. Si nos dieran el gasto de aluminio que se hacen para las 160.000 manillas y el tiempo para las 160.000, pues entonces en ese caso sí que nos podría interesar calcular el coste variable total y sobre ese calcular el unitario. Pero como ya tenemos prácticamente el unitario, simplemente lo que tenemos que hacer, coste variable unitario. Una manilla, ¿cuánto aluminio gasto? 0,5. ¿Cuánto cuesta el kilo de aluminio? 10 euros. Vale, ¿qué más tengo como coste variable, como costes variables? El tiempo. Una manilla, ¿cuánto tiempo le destino? 12 minutos, pero en minutos no lo puedo poner porque el coste lo tengo en euros. Por lo tanto, 0,2 horas, que es lo mismo que 12 minutos, por 15 euros. Esto nos da, ya no tenemos más costes variables, esto nos da 5 por un lado más 3 por otro, un coste variable unitario de 8 euros. Y con esto ya podríamos calcular el umbral de rentabilidad, que sería 125.000 entre 18 menos 8, por lo que el umbral de rentabilidad es de 12.500 manillas. Si leemos el problema, a lo mejor nos liamos y empezamos a pensar qué es lo que pasa aquí, porque el problema nos decía que cada operario trabaja 1.600 horas anuales. Dato que he recogido aquí. ¿Qué es lo que pasa con este dato? Que si nosotros sabemos hacer el problema y vamos haciendo paso a paso lo que necesitamos, nos daremos cuenta que no lo hemos utilizado. Esto es porque realmente no nos hace falta. Si sabemos hacer el problema, lo haremos con los datos restantes y este dato pues nos quedará ahí suelto y no lo utilizaremos para nada.